la cena, en la ofrenda, también nos permita ahora, hermanos, tener la misma reverencia, la misma concentración, disposición de corazón, para que podamos recibir el mensaje de Dios en esta mañana. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya hemos hablado, hermanos, varias veces de lo que es la verdad y de lo que significa la verdad para la iglesia, pero nunca estará de más, hermanos, profundizar en temas como estos. Porque si nosotros no conocemos cuál es nuestra función, cuál es nuestro origen y cuál es el propósito por el cual Dios nos creó y nos escogió, es posible, hermanos, que no estemos cumpliendo a cabalidad esa función y ese propósito para el cual nosotros hemos sido salvados del mundo de pecado. Ahora, yo sé, hermanos, que en estas situaciones en las que nos encontramos, es posible que nosotros deseemos estar en otro lugar, encontrarnos en otra cultura, estar en otras condiciones socioeconómicas, sociopolíticas. Es posible que incluso anhelen algunos o anhelemos algunos haber nacido en otra época, allá en el primer siglo donde comenzó la iglesia del Señor, o allá en los años 1500 donde comenzó la reforma y donde muchas personas comenzaron a obedecer el verdadero evangelio y hubo un avivamiento espiritual allá en Europa. Es posible que incluso algunos deseen tener otros ministros de los que están en sus congregaciones. Es posible que incluso deseemos tener otro tipo de hermanos de los que tenemos al lado. Hay tantas cosas, hermanos, que posiblemente nosotros desearíamos cambiar, pero la verdad es que nos encontramos aquí. Es aquí, hermano y hermana, allí donde tú estás, aquel que nos está viendo, donde Dios te ha puesto. Si creemos en la soberanía de Dios, si creemos que todo se mueve porque el hombre decide qué hacer o qué no hacer, bueno, es posible que sintamos que estamos en el lugar equivocado. Pero si creemos en la soberanía de Dios, hermanos, es aquí ahora donde Dios nos ha puesto. Gracias, hermano. Se había desactivado el micrófono, no podía hablar. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que es aquí ahora donde Dios nos ha puesto. Es en este lugar donde Dios nos ha colocado y nosotros debemos aprender a funcionar en el lugar donde Dios nos ha colocado, en la iglesia que Dios nos ha colocado. De otra manera, no vamos a poder disfrutar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, porque es Dios quien le ha placido establecer la iglesia. Hermano, la iglesia no es un invento del hombre. El estar congregados, el estar reunidos, el hacer parte de una membresía local, no es un invento del hombre. No es algo que el hombre algún día se le ocurrió y bueno, yo soy cristiano, tú eres cristiano, ¿qué tal si nos reunimos? No, hermanos, la iglesia no es eso. Y es por eso que es curioso y es llamativo de algunas personas que dicen, a mí me gusta estar donde se hable de la palabra de Dios. No, Dios no mandó a que estemos donde se hable de la palabra de Dios. Dios nos envió a ser parte de una iglesia, porque en Hechos 2 encontramos nosotros que el Señor es el que añade a la iglesia. Es Dios quien me añade, no soy yo quien busco dónde me siento mejor. Es Dios quien nos añade. Así que si creemos en la soberanía de Dios, debemos entender de que a Dios le plació establecer una iglesia no solo universal, sino congregaciones a nivel local en la cual usted y yo funcionemos conforme al propósito por el cual fuimos creados. Con un propósito, hermanos. Efesios capítulo 3,
versículo 20 y versículo 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y versículo 21, dice la palabra de Dios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, en Efesios capítulo 3, Pablo comienza a describir el misterio. ¿Cuál fue ese misterio que estuvo oculto? Bueno, ese misterio era que los gentiles y los judíos eran herederos y coherederos con Cristo. Algo que estaba oculto porque los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Y Pablo dice, no, si ustedes leen, ustedes pueden entender cuál es mi conocimiento en este misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Y cuál era ese misterio? Reunir a los judíos y a los gentiles. No era solamente darles salvación. No era solamente darles el perdón de pecados. No era solamente poner el Espíritu Santo en ellos. Era reunirlos, hermanos. ¿Dónde? En la iglesia. Y es en la iglesia donde los creyentes nos reunimos para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para darle gloria, honra y alabanza. No solo como individuos, sino como comunidad. Porque hay personas que se reúnen en las congregaciones y piensan que ellos allá en su cuadrito, en su sillita, en su espaciecito, pueden glorificar a Dios aislados de lo que esté pasando alrededor. Y es por eso que nosotros debemos, hermanos, cuando nos presentamos ante Dios, ser reverentes, porque mi adoración es igual que la adoración que ofrece mi hermano. Y si yo me distraigo y si yo interrumpo la adoración, yo estoy distrayendo la adoración que está ofreciendo mi hermano. Y es por eso que cuando oramos, una persona ora y los demás ocupamos lugar de simples oyentes. Es por eso que cuando cantamos, alguien nos dirige en la alabanza y los demás seguimos esa alabanza. Es por eso que cuando se está predicando la palabra de Dios, alguien nos la expone y nosotros la recibimos. Hermanos, todo tiene un orden. No es solamente que yo voy a adorar a Dios como persona, como individuo. Dios ha establecido un grupo de creyentes llamado la iglesia para que a través de ella le demos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Esa es la razón, hermanos, de la existencia como iglesia. Timoteo había recibido de parte de Dios, a través del apóstol Pablo, instrucciones precisas acerca de cómo debía conducirse la iglesia. Según el contexto, Pablo tenía como propósito, después de dejarlo en Éfeso, regresar de Macedonia. Él había partido para Macedonia. Él pensaba regresar a Éfeso, pero él sabe que Timoteo se encuentra en esta iglesia donde las cosas no eran fáciles, donde el trabajo era un poco difícil, donde a pesar de que en un momento la iglesia tuvo ancianos o tenía, no sabemos hasta dónde, tenía un grupo ministerial, un cuerpo ministerial, tenían instrucción, adoraban a Dios, había muchas cosas que corregir. Así que Pablo, consciente de esas necesidades, le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Mira, Timoteo, yo pienso volver, pero sé que tú necesitas instrucción, así que te escribo estas cosas para que si tardo, si me demoro, Timoteo, tú no continúes cometiendo errores y no permitas que la iglesia continúe cometiendo errores. Te escribo estas cosas para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, en la iglesia tú no vas a imponer tu propia voluntad. Tú eres un ministro, pero en la iglesia tú no vas a imponer tus deseos, tus conceptos, tus opiniones. La iglesia no es ese lugar donde tú vas a hacer lo que quieres. Tú no puedes comportarte autoritariamente. Tú no puedes creer que eres el dueño de la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. Así que tú, como ministro, lo que debes hacer es aprender cuál es tu función como ministro. Y no puedes enseñar ninguna otra cosa que no venga de parte de Dios. Pero también debes enseñarle a todos los miembros que ese lugar tampoco es un lugar
donde somos una asamblea y todos opinamos y todos decidimos lo que vamos a hacer como iglesia. Porque la iglesia es la casa de Dios. Ni tú como ministro lo puedes hacer, ni la iglesia tampoco lo debe. La iglesia nunca dejará de ser la casa de Dios. Ahí, hermanos, en la iglesia, no valen opiniones. No valen, hermano, es que a mí me parece que si hacemos esto se ve más bonita la adoración. Y a mí me parece que si incluimos esto dentro de las enseñanzas como que va a funcionar mejor. No, hermanos, la iglesia es la casa de Dios y Dios ha dejado un orden. El deber nuestro es conocerlo y conducirnos de acuerdo a ese orden. Pero cuando se habla también de la casa de Dios, recordemos que la palabra casa en el griego es oikos, o también la palabra oikeia, que se refiere a la familia de Dios. Y esa palabra de que nosotros somos la casa de Dios, la familia de Dios, nos enseña cosas que nosotros debemos llevar a la práctica. Comenzando en el capítulo 2, y todo esto va a ser de memoria, usted después puede leer cada capítulo y se va a dar cuenta de lo que le acabo de decir. Pero comenzando en el capítulo 2, la casa de Dios, en la iglesia de Dios, nos reunimos para orar. Es decir, hay una necesidad de reunirnos para orar. Es llamativo, hermanos, y me perdonan por aquellos que se sientan aludidos. Es llamativo, hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de congregarnos para reunirnos como iglesia entre semana para orar, brillemos por nuestra ausencia. Y que el grupo de miembros que pueden llegar o que llegan a esas reuniones más bien, porque yo sé que muchos pueden llegar, porque uno se da cuenta que van a muchos lugares en las noches, después del trabajo, después del estudio, después de los quehaceres del hogar, van a muchos lugares, pero cuando se invita a una reunión de iglesia para orar, muchos de nosotros brillamos por nuestra ausencia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero que oren por los gobernantes. Hermanos, ¿en qué contexto? En el contexto de la reunión como iglesia. Pero en el capítulo 2 también se le enseña a las mujeres cuál es su posición dentro de la iglesia. No es la posición de ser las maestras oficiales de la iglesia. Así que en toda iglesia, donde hayan maestras oficiales de la iglesia, donde hayan mujeres que se autodenominan pastoras, predicadoras, y le están enseñando a la congregación en pleno, no es la casa de Dios. Me perdonan por los que estén escuchando esto, pero no es la casa de Dios, porque no están respetando el orden de Dios. En la casa de Dios se hace lo que el dueño de la casa dice, no lo que las personas creen que se debe hacer. En una ocasión escuchaba yo la justificación para esto y decían, es que si los hombres no están preparados para predicar, entonces las mujeres lo debemos hacer porque Dios también nos ha dado dones y talentos. Y es verdad que Dios le ha dado a las mujeres dones y talentos, pero no pueden usurpar el lugar que Dios le ha dado al hombre para ser quien dirige a la iglesia en la enseñanza pública. Eso Dios se lo ha reservado a los hombres. Así que Pablo le enseña a las mujeres a través de este escrito cuál es su lugar. Pero no solamente le dice cuál es su lugar, sino su necesidad de ser edificadas. Hay mujeres que piensan que su lugar es solamente quedarse en casa y que ellas no necesitan instrucción. No, mi esposo es el que va a servir, él es el que se va a instruir. Pablo le dice, no, la mujer aprenda. Ahí hay un mandamiento, la mujer debe ser una discípula, la mujer debe ser una persona que está deseosa de ser instruida en la palabra de Dios. Pero también le exhorta acerca de su vestido. Y le dice, la mujer no debe vestirse así, 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 así. Le da ciertas reglamentaciones para que la mujer no piense que lo que la hace agraciada y que lo que la hace atractiva son todas las cosas que se pone externamente. Sino que le dice que la mujer es agradable a Dios cuando ella se ocupe en buenas obras con fe, pureza y críe hijos en la voluntad del Señor. Pero también en el capítulo 3, Pablo enseñándole cómo se debe conducir la iglesia, comienza a mostrar cuáles son las cualidades que deben tener aquellos que van a ser los ministros de la iglesia. En este contexto son los ancianos y los diáconos, pero esos principios valen para todo servidor de la iglesia del Señor. La fidelidad comenzando en su hogar, comenzando con que sea un hombre fiel a su esposa, comenzando con que sea un hombre que haya gobernado, administrado bien su casa, que tenga hijos en su gestión, que sea hospedador,
que no sea inclinado a las ganancias deshonestas, que no sea una persona que está frecuentemente afectada por cosas externas, en este caso era el licor, pero pueden haber muchas otras cosas que nos pueden contaminar, que sea un hombre preparado, instruido en la palabra de Dios. No debe ser un neófito, no puede ser un neófito, tiene que ser instruido en la palabra de Dios para que pueda enseñar al pueblo de Dios. Pero también, hermanos, nos enseña en el capítulo 4 cuál debe ser el proceder de todo servidor de la iglesia del Señor. Capítulo 3, las cualidades del ministro. Capítulo 4, sus funciones. Y en el caso de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no importa la edad que tengas, porque algunos piensan que los que deben de dar ejemplo son los viejos, y eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que los mayores nos den edad. Pablo le dice a Timoteo, no, Timoteo, no importa tu edad. Tú como joven debes de ser ejemplo a todos los creyentes. Debes de ser ejemplo en buenas obras, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Debes de ser ejemplo en la lectura. Debes de ser un hombre que se caracterice por una persona que lee la palabra de Dios, que se está continuamente instruyendo en la palabra de Dios. Debes de ser ejemplo en la exhortación. No debes simplemente ser un cristiano contemplativo. Debes de ser ejemplo en exhortar a tus hermanos cuando los ves actuando de manera equivocada. Y también debes de ser ejemplo en la enseñanza. En el capítulo 5 nos enseña cómo debe ser el trato. Ya que somos parte de la casa de Dios, de la familia de Dios, entonces nos enseña cómo debe ser el trato de nosotros los jóvenes para los mayores de edad, en este caso los varones. A los mayores de edad, a los ancianos, dice, no los reprendas duramente, sino trátalos como a padres. A los jóvenes, no es que por ser jóvenes entonces con ellos íbamos a ser duros, no, a los jóvenes como a hermanos. Trata a esos jóvenes en la iglesia como si fueran tus hermanos, y es el trato que deben tener los jóvenes en la iglesia del Señor. Y ahorita vamos a ver cómo esto se conecta con la relación entre jóvenes varones y jóvenes damas. Pero también le dice a Timoteo cómo debe ser el trato con las mujeres mayores de edad. No las trates duramente, trátalas como a madres. Bueno, a algunos parece que la madre no significara mucho para ellos, porque no la tratan de la manera que Dios enseña. Pero la palabra dice que debemos tratar a las mujeres como a madres, y eso no quiere decir trátalas como tú tratas a tu madre, no. Las madres merecen un trato especial de parte de los hijos. Una madre no merece que un hijo la grite. Una madre no merece que un hijo le alce la voz. Una madre no merece que un hijo la trate como si estuviera hablando con el amiguito, con los hijos de ella. Una madre merece el respeto que Dios le da por ser la mujer que Dios usó para traernos a este mundo. Así que esa palabra, trátalas como a las propias madres. Hermano, es sobre los principios de Dios, no es sobre cómo yo trato a mi mamá. Porque puede que alguno o alguna trate a su mamá de cualquier manera y no según Dios. Entonces piense que así se deben tratar a las hermanas en la iglesia. También le enseña a los jóvenes y le dice, trata a las jovencitas menores de edad con toda pureza. Escuchen, jóvenes, y escuchemos nosotros también, hermanos. Nosotros debemos tratar a las jovencitas con toda pureza. Hermanos, no debemos atrevernos a lanzar frases que puedan causar en una joven una mala interpretación. Debemos cuidar nuestro lenguaje. Jóvenes, cuiden su lenguaje, cuiden su trato, cuiden sus conversaciones, sean personales o ahora por las redes. No den ocasión a malas interpretaciones. Es cierto que nosotros debemos tratarnos con afecto, pero cuidado, hay un límite para eso. ¿Cuál es el límite? La pureza. La pureza en las intenciones, la pureza en las palabras, la pureza en los mensajes. Esa es la forma en la que debemos conducirnos en la casa de Dios. Pero luego saltamos, hermanos, al capítulo 6 y Pablo nos enseña cómo debemos comportarnos aquellos que trabajamos, que somos obreros, que tenemos jefes. Y le dice a estas personas, trabajen de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si tienen amos creyentes, no abusen de ello. No, es que es el hermano y él entiende si yo llego tarde, si no voy a trabajar. Él es un hermano y él tiene que entender que primero están las cosas de Dios. No, hermanos. Al contrario,
por ser un hermano debemos tratarlo con mayor respeto, porque yo no quiero ser tropiezo a mi hermano. Y si es un incrédulo también, no es que porque es un incrédulo, no, es que el jefe es incrédulo y entonces yo porque tengo que guardarle respeto o rendirle pleitesía. No, no es rendirle pleitesía ni guardarle respeto. Nosotros vamos a trabajar con dedicación, con esfuerzo, con integridad, con seriedad, con honradez, porque queremos que esa persona glorifique al nombre de Dios al ver nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento. Pero también en el capítulo 6, hermanos, le enseña a aquellos miembros que han recibido abundancia de posesiones en su vida, ¿cuál es el propósito por el cual Dios se las ha dado? Para que ellos tengan una actitud correcta hacia las posesiones y hacia la prosperidad que Dios les ha dado. Y les dice, manda a los ricos que no sean altivos. Hermanos, la persona que tiene posesiones no es más que otra. Somos iguales delante de Dios. Solo que Dios te ha querido dar posesiones, pero para que tú seas de bendición para tus hermanos, para la iglesia, no solo para que las uses para ti mismo. Entonces le enseña que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas, sino que sean generosos, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para la vida eterna. ¿Por qué todo este recuento, hermanos? Y me disculparán que haya ido tan rápido de capítulo en capítulo, porque todas estas instrucciones nos llevan a estar conscientes de que cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia del Señor y que somos parte de un todo. Hermanos, ser miembro de la iglesia del Señor no es solamente, bueno, yo soy miembro porque Cristo me añadió a la iglesia y yo desde mi cuadrito adoro al Señor y yo desde mi trincherita sirvo, me defiendo y me protejo de las huestes espirituales de maldad. No, hermanos, el Señor nos acaba de mostrar que todos los que hemos sido añadidos tenemos un deber para con el hermano que está al lado, que está sirviendo, el que está sentado, el que está enfermo, el que está desviándose, el ocioso, aquel que está cayendo en desánimo. Hermanos, debemos cuidarnos, como en una familia. Yo sé que hoy en día las familias lastimosamente han perdido ese concepto de familia, porque hoy la familia es un hombre, una mujer y un perro. Esas son las familias de hoy en día. Un hombre, una mujer y un gato, un hombre, una mujer y un acuario, un hombre, una mujer y pajaritos. Se olvidó el concepto de familia. Es decir, no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva le dijo, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cada ser humano trae la imagen y semejanza de Dios. Y cuando personas nacen en este mundo, nacen con la imagen y semejanza de Dios, que se distorsiona por el pecado. Pero Dios así lo ha decretado, que nosotros no nos limitemos, hermanos, en el concepto de familia. Y no pensemos que familia son dos personas viviendo bajo un techo. Familia, hermanos, es algo mucho más amplio y por eso la iglesia se identifica como la familia de Dios, donde hay un padre y donde hay hijos que tienen relaciones entre sí. Así que Pablo nos acaba de enseñar cómo deben ser las relaciones que nosotros debemos tener como parte de la familia de Dios, que debemos servirnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y algo, hermanos, que yo he visto en esta congregación de la autopista aquí en Cali, es que hay hermanos que hacen este trabajo. Hay hermanos que se dedican al servicio. Hay hermanos que han salido de esa zona de confort. Hay hermanos que están dispuestos a sacrificar tiempo. Hermanos que están dispuestos a sacrificar planes. Es decir, ya tenían algo planeado. Pero si se requiere de nuestra ayuda, de nuestro servicio a un hermano, ellos están dispuestos a sacrificar planes. Están dispuestos a sacrificar incluso dinero. Están dispuestos a sacrificar horas de sueño, horas de descanso. Están dispuestos a sacrificar, hermanos, el desplazarse a un lugar que posiblemente muchos de nosotros no iríamos. Están dispuestos a movilizarse a un lugar a altas horas de la noche o a tempranas horas de la noche. En esta iglesia yo he visto eso, hermanos. Son hermanos excelentes en el servicio. Son hermanos dispuestos que se involucran en el servicio, no accidentalmente. Es decir, no son de los que, bueno, pasaba por aquí y aproveché. No son de los que, bueno, ya estoy aquí, ¿para qué soy bueno? No, son hermanos que se involucran proactivamente.
Son hermanos que se disponen. Son hermanos que cuando se hace un llamado a un servicio dice, hermano, cuente conmigo. Hermano, aquí estoy. Hermano, yo vengo. Y así tú no levantes la mano, vas a estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque te interesa tu familia espiritual. Porque estamos conscientes de que somos una familia en Cristo. En esta congregación yo he visto a ese grupo de hermanos. Yo les animo, hermanos, a que continúen así. Yo les animo a que sigan sirviendo, aunque nadie se lo reconozca. Aunque ustedes no sean los que salen por las transmisiones. Aunque ustedes no sean los que salen por las cámaras. Yo les animo a que lo continúen haciendo. Sigan sirviendo, aunque nadie se los agradezca. Aunque nadie se los reconozca. Aunque nadie les diga, qué bueno, hermano, por eso que hiciste. Hermanos, sigan adelante. Les estimulo en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice Hebreos capítulo 13, 16. Y de hacer bien, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿se acuerda? ¿Sabe quién se acuerda? Dios. Pues, en el hogar pasa muchas veces. Puede que los hijos se olviden de lo que hacían los padres con ellos. Contaba en una ocasión un ministro de la palabra de Dios que él sufría de asma cuando era niño y que él veía cómo sus padres corrían con él para la clínica, le compraban los medicamentos y dice, y yo crecí y gracias a Dios me pude recuperar de esa enfermedad. Ahora tengo otra afección respiratoria que es la rinitis, pero el asma nunca más me volvió a atacar. Y yo crecí y nunca le di las gracias a mis padres por esas noches en que se desvelaron, por haber tenido muchas veces que endeudarse para comprarme los medicamentos, por haber tenido que salir conmigo corriendo en una crisis y llevarme a una clínica. Nunca le di las gracias. Lo vine a entender cuando mi hija tuvo también problemas de asma y tuve que salir con ella y llevarla a la clínica a la madrugada. Tuve que endeudarme para poder suplir los medicamentos. En esos momentos me di cuenta que debía haberle dado gracias a mis padres. Hermanos, puede que nosotros como hijos seamos ingratos con nuestros padres. De todo lo que ellos han hecho por nosotros. Pero Dios no, hermanos. Dios no se olvida. Y si usted, hermana, es madre y usted ha hecho muchas cosas por sus hijos y siente que sus hijos tienen que venir a darle las gracias, no se preocupe. Dios no se ha olvidado de esos sacrificios. Dios no se ha olvidado de esas cosas. Tarde o temprano. De sacrificio se acuerda Dios. Así que aquellos que sirven en la iglesia del Señor, anónimamente, que nadie los nota, sigue así, hermano. Sigue así, hermano. Sigue así, jovencito. Sigue así, jovencita. Porque aún ellos también sirven. Continúa haciéndolo. Porque Dios no se ha olvidado de todo lo que tú haces. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo le quiere transmitir a Timoteo y a todos nosotros es que la iglesia no es un lugar donde nosotros nos vamos a conducir por reglas morales, por ética humana, por técnicas. Hermano, a mí me parece que si nosotros comenzamos a hacer esto, tendríamos mejores relaciones como miembros. Si viene de parte de Dios, amén, bienvenido es. Pero técnicas humanas no, psicología no, psicoterapia no. Hermanos, Dios no ha dejado nada al azar. Dios dejó absolutamente todo detallado para que la iglesia sepa cómo debe conducirse. Y no solo en la adoración, porque algunos piensan, sí, hermano, en la adoración. Es decir, la oración, la alabanza, la cena, la ofrenda, la confraternidad y todo es para la casa. No, hermanos. No solo dejó detallado cómo debe ser la adoración, quiénes deben ser sus ministros, sino cómo debe ser el comportamiento tuyo y mío, hermano y hermana. Dios dejó absolutamente todo detallado. Si nosotros no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos está mostrando, si nosotros desconocemos la verdad de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, perdemos el propósito de nuestra existencia. Escuche, hermanos, no es que cometamos fallas, no es que cometemos errores, no es que tenemos deficiencias, es que perdemos el propósito de nuestra existencia. Porque la existencia de la casa de Dios está amparada debajo, hermanos, de la autoridad de Dios sobre la casa. Y por eso es que nos dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los constructores. Hermanos, si no es Dios el que está moviendo a cada miembro para que crezca y sea edificado, estamos haciendo un trabajo en vano. No importa, hermanos, si el día de mañana la iglesia se llena. No importa si tenemos que salir de ese local e irnos para uno más grande. No importa de qué tamaño sea, ni cuántos años tengamos de existencia. Si no es Jehová el que está edificando la casa, en vano estamos trabajando. La iglesia debe ser una columna, hermanos. Y recuerde, allá cuando se le escribe a Pablo, a Timoteo, la carta de Timoteo, él se encuentra en la iglesia en Éfeso. Y resulta que Éfeso tenía un templo dedicado a la diosa Diana, o a la diosa de la fertilidad, ¿ya? Y ese templo tenía 130 columnas. Cada columna era un regalo de uno de los reyes de aquella época, no solo de Asia, sino también de Macedonia y de otras regiones del África. Y cada una de esas columnas tenía decoraciones que se podían ver a lo lejos, eran columnas altísimas que se podían ver a lo lejos. Cuando la palabra dice que la iglesia es una columna, es eso, hermanos, que la iglesia debe ser visible, que la iglesia debe llamar la atención, que la iglesia debe ser algo que impacte a la vista de las personas. Pero también nos dice, hermanos, que la iglesia es columna y baluarte. ¿Qué significa la palabra baluarte, hermano? Bueno, esa palabra baluarte era una torre pentagonal, una torre que se construía pentagonal, especie de edificio que servía para defender la ciudad. Ahí en ese lugar se encontraba en la parte superior, como en una terraza, un vigía, una atalaya, o lo que conocemos en términos militares hoy en día, un centinela. ¿Qué debía hacer este hombre allí? Bueno, él debía alertar al pueblo cuando venía un ejército enemigo. Debía como atalaya informar y decir, prepárense, que nos viene. Ese centinela no se podía quedar dormido. No se podía distraer con ninguna otra cosa. Yo he pasado por los batallones, en algunos batallones aquí en el valle, y he visto aquellos que ponen en las garitas de centinelas con el fusil en el piso y chateando con el celular. Pero, hermanos, el centinela no podía hacer eso. El atalaya, aquel que estaba en ese baluarte, en esa torre, no lo podía hacer, porque podía llegar el ejército enemigo y él no darse cuenta, y cuando le informara al pueblo ya era demasiado tarde, ya los podían haber cercado o incluso podían haberlos penetrado. Así que el centinela debía estar despierto, debía estar alerta, debía estar preparado, debía convertirse en una atalaya, él no podía dormir. Esta es la función, hermanos, de la iglesia. A veces nosotros, hermanos, pensamos que la iglesia es a la que debemos defender, pero esto no es lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña que es la verdad la que debe ser defendida, porque somos columna y baluarte de la verdad, defensa de la verdad. Hermanos, a veces nosotros nos preocupamos más por defender el nombre de la iglesia, las prácticas de la iglesia, si somos una iglesia grande, si somos chicas, si somos la única, si somos una división, si somos tantas cosas, hermanos, cuando lo que usted y yo estamos llamados a defender es la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad sin la iglesia seguirá siendo, pero la iglesia sin la verdad deja de ser iglesia. Escuche, hermano, la verdad sin la iglesia seguirá siendo, porque la verdad nunca cambia, nunca deja de ser. Pero la iglesia sin verdad deja la iglesia. Es la iglesia la que le da origen a la verdad. Es la verdad la que le ha dado origen a la iglesia. Y es por eso, hermanos, que no importa si nos reunimos 200,000 personas pensando que somos una iglesia. Si la verdad no es guardada, si la verdad no es protegida, podemos ser cualquier otra cosa menos una iglesia. Podemos ser un grupo social muy amplio, podemos ser un grupo muy moralista, podemos ser un grupo que aparenta y profesa mucha piedad, mucho respeto por las autoridades, que incluso tengamos buenas obras sociales. Pero si no es la verdad lo que estamos nosotros defendiendo como baluarte, dejamos de ser iglesia. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Si volvemos nosotros
a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la verdad. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Escuche, Pablo, consciente del peligro que hay de desviarnos de la verdad, aún siendo ministro, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, cuídate a ti mismo. Porque a veces los ministros se ocupan de cuidar a los demás y se olvidan de su propio corazón, se olvidan de su propia relación con el Señor. Nos vemos involucrados en tantas cosas, o como decía un predicador, hacemos tanta nada que nos olvidamos de hacer lo más importante, que es cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida, Timoteo, porque la mezcla de verdad, con por piadosa y lógica que parezca, no pueden sostener la iglesia. Escuche, la verdad mezclada con cualquier otra cosa, por piadosa, lógica, buena que parezca, no puede sostener la iglesia. Y también cualquier otra cosa que no sea la verdad no pueden ser toleradas ni enseñadas en la iglesia de Dios. No se puede enseñar otra cosa que no sea la verdad de Dios. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Primera de Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, es decir, que no cambien la verdad, ni presten atención. Escuche, hermano y hermana, escuche lo que nos dice Dios. No presten atención a fábulas. La palabra ahí fábulas es mitos. La palabra en griego es mutos, de donde sacamos la palabra mitos. No prestes atención a esas historias de que yo fui al infierno, fui al cielo, vi a Michael Jackson en el infierno, vi a la Madre Teresa de Calcuta en el cielo y Dios me regresó aquí a la tierra para escribir un libro que me hiciera famoso, ganara millones y que tuviera engañados a millones de personas. No creas en esas historias. Son mitos, porque todo lo que Dios le quiere revelar al hombre está aquí. Y por eso los reformadores insistieron tanto en volver a las Escrituras. Y fueron expuestos incluso a la muerte. Y muchos de ellos enfrentaron, hermanos, la muerte por defender la verdad. Pablo le dice a Timoteo, dile a la iglesia que no preste atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque acarrean disputas más bien que edificación. Hermanos, ¿para qué nos puso Dios en la iglesia? Para edificar la iglesia. Pero cuando tú y yo comenzamos a introducir fábulas, mitos, genealogías, lo único que acarreamos es disputas, divisiones que no contribuyen al propósito por el cual Dios nos ha añadido a la iglesia. Y yo quiero, hermanos, que miremos esto. No es llamativo que de todas las cosas que había que corregir en la iglesia en Éfeso, porque cuando usted lee la carta de Efesios, lee la carta de 1 Timoteo y 2 Timoteo, usted se dará cuenta que había muchas cosas que corregir. Cosas que posiblemente para nosotros es lo que para Dios es prioridad. Manda algunos de doctrina. De todo lo que se debía corregir, Dios inspira al apóstol Pablo para que le advierta a Timoteo de la urgencia de las falsas doctrinas. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, la razón es muy obvia. Si la verdad es comprometida, perdemos nuestra razón de ser. Escuche, si la verdad es comprometida, si la verdad es mezclada, si la verdad es adulterada, si la verdad es diluida, es decir, no se enseña toda la verdad, sino algunas cosas de la verdad, para no ofender a algunas personas, perdemos nuestra razón de existir. Porque la iglesia es defensa de la verdad. Y si no estamos defendiendo la verdad, no vale la pena que defendamos cualquier otra cosa. No vale, hermanos, que defendamos ninguna otra cosa defendiendo la verdad. Eso fue lo que Jesús quiso decirle a los discípulos en Mateo 5:13. De su sabor
¿con qué será salada? Haga de cuenta que usted tiene sal, usted va a preparar el arroz y le echa sal y prueba y no sabe a sal. No tiene sabor y usted sigue echándole sal y sigue echándole sal y no tiene sabor. No importa qué cantidad de sal usted le eche. Si la sal ha perdido su sabor, no sirve para nada. Yo no creo que usted se atreviera a echarle una libra de sal que no tiene sabor a un arroz, esperando que le dé sabor. No, ya no tiene sabor. No sirve para nada. Hermanos, si la iglesia pierde el sabor de la verdad, no sirve para nada. Podrá servir como grupo social. Podrá ayudar a algunas personas socialmente. Podrá servirlos dándoles de pronto una ayuda económica, pero ha perdido su sabor. Ha perdido su razón de existir, que es ser defensa de la verdad. Por eso si una iglesia no defiende la verdad desde el púlpito, no tiene razón de ser. Y es por eso que muchos se disgustan con los predicadores, porque se defiende la verdad desde el púlpito y no se permite que otros vengan a enseñar lo que ellos quieren en la iglesia. Los ministros están allí para defender la verdad. La iglesia ha sido puesta para defender la verdad. Si no hacemos eso, hermanos, ¿qué razón tiene de existir? ¿Qué sentido tiene existir como iglesia? Eso es lo que significa la palabra baluarte de la verdad. La verdad sin la iglesia sigue existiendo, pero la iglesia no puede existir sin la verdad, ya que la iglesia no le dio origen a la verdad. Es la verdad la que le dio origen a la iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Verso 16 al 18 dice: amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿A quién le está hablando? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Su palabra. La verdad le dio origen a la iglesia. Así que si comprometemos la verdad, hermanos, estamos perdiendo el propósito de nuestra existencia. Dice también Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, 3. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tomamos estos dos pasajes, y hay muchos más, no estoy defendiendo la verdad. Si yo profeso una cosa, pero hago otra, no estoy defendiendo la verdad, porque nadie va a creer que realmente eso que yo defiendo aquí en la letra es lo que me ha convencido a mí y es lo que le va a convencer a él. Hermanos, defender la verdad no se limita solamente, hermanos, en salir a contender con las personas. No, es que yo sí defiendo la doctrina. Es que yo sí les digo que la iglesia de Cristo es la única y que las demás son falsas. ¿De qué sirve hacer eso si la fe que profesamos no es la fe que obedecemos? ¿De qué sirve decirle a las personas que Cristo transforma si en mí siguen viendo la misma persona? ¿De qué sirve decirle a las personas que el adulterio es pecado si yo cometo adulterio, como dice Romanos capítulo 2? ¿Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? Es decir, le queremos mostrar a las personas la verdad, pero nosotros mismos no la defendemos con nuestra forma de vivir. Hermanos, ser columna es poner la verdad en lo más alto, que las personas nos vean a nosotros, no solo como individuos, sino como grupo, como iglesia en comunidad, y que digan: esa es la iglesia de Cristo. Esa es, no por el letrero que tengan, sino por su conducta, por su forma de vivir. Y que cuando nosotros hablamos de defender la verdad, no es porque la defendemos con argumentos teológicos, teóricos, con el lenguaje, con el idioma, con las interpretaciones correctas, sino que también a eso le sumemos un
consecuencia con la verdad que nosotros profesamos. Hermanos, no podemos decir que somos la iglesia del Señor si no estamos haciendo. No podemos decir que estamos defendiendo la verdad si nosotros vivimos contrario a la verdad que nosotros profesamos. Se cuenta en una ocasión que Oliver Cromwell, que fue un militar puritano, calvinista, que vivió en los años nació en 1589, murió en 1648 más o menos, era un militar que se encontraba bajo el gobierno del rey Carlos I, que fue un tirano, según los escritos que se tienen acerca de él. Fue un tirano con Inglaterra. Así que este hombre, que era militar, se juntó con otros de acuerdo con la tiranía, se levantaron y derrocaron a Carlos I. Carlos I fue ejecutado, bueno, primero fue derrocado, luego juzgado y ejecutado por el parlamento inglés. Y colocaron a Cromwell, que era joven para en ese tiempo, como rey de Inglaterra. Era joven, cometió errores. Y más, muchos no lo querían porque el puritanismo, que en su tiempo era una religión minoritaria, comenzó a ser la religión del reino de Inglaterra. Y entonces él quitó las cantinas, quitó las fiestas que se hacían, los eventos masivos donde había licor, donde había moralidad, quitó los juegos de azar, las carreras de caballos y las carreras de gallos, quitó los bares, las cantinas. Muchas personas no lo querían, pero este hombre, no, aquí vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y los que le guiaban a él, las personas consejeras de él, eran puritanos, que le dijeron, mira, Cromwell, esto es lo que hay que enseñarle al pueblo. Y comenzaron a enseñarle la ley de Dios, la palabra de Dios. Muchos no lo querían, muchos querían derrocarlo, pero por sus victorias con los españoles y con los franceses, lo mantuvieron durante el gobierno. Pero ¿por qué toda esta introducción? Porque se cuenta que un momento tenían metal para hacer monedas de dinero. ¿Por qué? Porque muchos otros gobiernos le habían cerrado puertas comerciales y ellos habían gastado todo el metal que tenían para fundir y hacer monedas. Así que Cromwell mandó comisionados por toda Inglaterra diciéndoles, busquen metal para hacer monedas. Después de un tiempo regresaron los comisionados y le dijeron, no hay metal en Inglaterra. El único metal que encontramos es la de las estatuas de los santos que hay en las catacumbas. Es el único metal que hay. Fúndanlos y pónganlos en circulación. Es decir, cojan esas estatuas de metal, fúndanlas. ¿Por qué esta historia, hermanos? Porque eso es lo que usted y yo debemos hacer. Debemos circular, hermanos. Dejemos de ser ya cristianos contemplativos. Dejemos de ser cristianos estáticos. Dejemos de ser cristianos que solamente nos dedicamos a criticar a aquellos que se están esforzando por hacer la obra de Dios. Seamos como esas monedas, poniéndonos en circulación. Los santos no fueron llamados a la iglesia para ocupar lugar de simples oyentes. Fueron llamados para ir por los pueblos, por las calles, a predicar el evangelio. Comenzando desde nuestras familias, exhibiendo la verdad del evangelio, defendiendo la verdad. Aún si eso nos cuesta perder relaciones, aún si eso nos cuesta cortar relaciones con nuestra propia familia, vamos a obedecer la verdad, vamos a defender la verdad, no la vamos a mezclar, no la vamos a diluir, no nos vamos a dejar influenciar, no vamos a comprometer la verdad por quedar bien con la sociedad, vamos a defender la verdad. Ese es, hermano, nuestro llamado. Mostrémosle a las personas que somos la iglesia, columna y sostén de la verdad. Termino, hermanos, con 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 al versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, perdón. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es posible que alguno de los que estemos escuchando esta predicación diga: hermano, eso todo lo sabía ya. Qué bueno. Pedro dice: yo sé que muchos de ustedes van a saber estas cosas y están confirmados en la verdad presente, pero yo no dejaré de recordárselas. Hermano, que olvidemos que nosotros somos esos santos que debemos estar en circulación. Dios no quiere que nosotros olvidemos que nosotros hemos sido llamados a ser columna y defensa de la verdad en todo lo que hacemos, a nivel personal, a nivel familiar y como iglesia. La iglesia no es el lugar donde nosotros vamos y decidimos qué hacer, cómo comportarnos, qué cosas tomar y qué cosas desechar. La iglesia sigue siendo la casa de Dios, y en un hogar donde hay reglas, donde hay normas, y las personas que están allí no las obedecen, hermano, no pueden estar en la casa, no pueden estar. Y es por eso que Dios le da ese privilegio a los padres de que si un hijo no se sujeta a la autoridad de su casa, siendo mayor de edad, el padre tiene el derecho de sacarlo del hogar. Porque si no está obedeciendo las reglas de la casa, no puede estar en la casa, porque ese hogar también le pertenece a Dios. Somos la casa de Dios no solo cuando nos reunimos, somos la casa como familia y somos la casa como personas. Y Dios nos enseña una forma de cómo conducirnos. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y que nos ayude a poner en práctica lo que Él nos ha querido transmitir. Oremos. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por habernos regalado este tiempo de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, enséñanos, Señor. Ayúdanos a recordar verdades elementales de que si nosotros no estamos defendiendo la verdad, hemos perdido nuestra razón de ser, hemos perdido nuestro sabor. Ya no somos esa luz que ilumina a los que entran en la casa. Ayúdanos, Señor, a recordar que debemos ser como luminares en el mundo, como esa antorcha que alumbra en día oscuro, para que aquellos que andan en tinieblas, que viven en el error, puedan ver la luz, Señor, reflejada en nuestra forma de vivir, como individuos, como familia, y como comunidad de creyentes que somos la Iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que aquello que nos has mostrado a través de tu palabra, seamos humildes en ponerlo en práctica. Y si ha habido algo, Señor, que no es conforme a tu voluntad, danos la sabiduría para discernirlo y para desecharlo, Señor. No queremos que tu verdad se mezcle con pensamientos o ideas humanas. Queremos que tu verdad entre a nuestros corazones como esa leche espiritual no adulterada, porque solo ella nos permite crecer en nuestra salvación. Gracias, bendito Dios, por todos los que hoy hemos podido escucharte y aquellos que escucharán después este mensaje, Señor, que sea de bendición para ellos, como creemos que ha sido de bendición para todos nosotros. Por medio de Jesús, en su nombre te hemos orado y te damos gracias. Amén. Amén. Quedamos con nuestro hermano Oscar para continuar.